Muchas gracias. Eh, bueno, ojalá que se solucione ahí el impasse que hubo. Eh, bueno, esto es con efectos especiales. Me pusieron una banquita acá atrás para no verme tan... perdón, me voy a sacar la mascarilla. Es que todavía en Chile tenemos la obligatoriedad en los espacios cerrados de usar mascarilla. Así que, bueno, muchas gracias. Como primera cosa, quiero agradecer a todos y a todas el poder estar hoy día acá en Paraguay, especialmente a usted, senadora Blanca Ovelar, presidenta del Frente Parlamentario contra el Hambre de vuestro país. Bueno, por supuesto también a FAO, PS, OMS, UNICEF y todos quienes hacen la posibilidad de que hoy día esté en desarrollo. Quiero presentarme. Mi nombre es Carolina Marzán, vengo desde Chile, soy actriz de profesión, soy licenciada en arte, con mención en teatro. Esa es mi cuna, esa es mi casa, de ahí vengo, ahí me he desarrollado y ahí espero morir también. ¿Y por qué lo menciono? Porque el teatro ha sido el gran impulsor, la gran motivación de estar haciendo arte en el territorio, estar en contacto con las comunidades, con las personas de los distintos grupos etarios, donde al final de cada función me manifestaban sus inquietudes de todo tipo, sus carencias, sus demandas, levantábamos espacios de comunicación y ahí tú te vas dando cuenta que el arte es un gran canal, es un gran motor, pero que hace falta más para materializar todas esas demandas que nosotros realizamos desde el arte. Tuve la oportunidad también, y me siento muy orgullosa de estar trabajando en un programa familiar en televisión, más de 20 años, en televisión nacional, que se llama Los Venegas, un programa muy especial donde hacía de una enfermera que se llamaba Paolita, una enfermera muy social, con mucho sentido ahí comunitario. Bueno, ¿cuánto tiempo llevo en el Congreso? Esto lo pongo un poquitito para que me conozcan y ponerlo en contexto. Desde el año 2018 y este es mi segundo periodo parlamentario que va a terminar el 2026. Así que muchas gracias y pasamos, si quieres, a la siguiente lámina. Bueno, ahí yo les estaba contando de dónde vengo. Si bien yo creo que todos saben dónde está Chile, qué es Chile, está ubicado en el espacio extremo sur del oeste del Océano Pacífico. ¿Cuál es mi zona? La zona que yo represento es la quinta región o región de Valparaíso. Está en el centro del país ubicado. Tiene un total de 38 comunas, con una población aproximada de 1.800.000, 900.000 habitantes, pero esto es un dato del censo del 2017, es decir, al día de hoy esto ha aumentado considerablemente. Eh, Interesante que yo represento de estas 38 comunas de esta zona, represento a 26, que se llama Distrito 6, Quinta Cordillera. Hay comunas que son urbanas, hay otras que son mixtas, y tengo 8 comunas que son totalmente rurales. La población de mujeres en esta zona es aproximadamente, ¿y por qué lo menciono? El porcentaje es aproximadamente similar al total nacional, que es 51% y un poquitito más. Ahora, ¿por qué hago mención de esto? Porque yo creo que es importantísimo que nosotros podamos trabajar en políticas públicas con perspectiva de género. Las mujeres históricamente hemos sido relegadas de los espacios de definiciones políticas, sociales y en todo ámbito. Y si bien hoy día existe la conciencia de que es importante la participación paritaria, creo que todavía los espacios que nosotros tenemos de participación siguen siendo muy escasos y muy mezquinos. Así que por eso es importante este trabajo con perspectiva de género. Bueno, y obviamente dicho lo anterior, nosotros con ello estaríamos contribuyendo al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5, que habla de la igualdad de género, ¿ya? Y con ello, obviamente, desarrollar políticas públicas que prioricen y promuevan la protección social y el desarrollo y estímulos económicos en niñas y mujeres. Ahora, con respecto a las personas adultas mayores, el porcentaje en la zona que yo represento son cercanos a los 270.000 personas adultas mayores, que recuerden que es basado en un censo del 2017 que fue bastante acotado y representa cercano al 14% de la población de este distrito o quinta región. A nivel nacional, las personas adultas mayores son cercanos su número a 3 millones. Es bastante.
ha crecido de manera exponencial esta población y también es un número similar a la población de personas en distintos grupos etarios con algún tipo de discapacidad. ¿Ya? Yo creo que son números que obviamente nos hacen pensar, reflexionar, insisto, acerca de las políticas públicas. Y esto lo menciono porque actualmente en el Congreso de Chile, el Congreso de Diputadas y Diputados, desde donde yo vengo, representando como presidenta del Frente Parlamentario contra el Hambre y la Malnutrición, existían hasta hace un año y medio atrás solamente 26 comisiones, ya de salud, de educación, hacienda, todas las que más o menos conocemos. Y hace un año y medio atrás levanté un proyecto que fue apoyado transversalmente para crear la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad, que lleva, como les decía, un año y medio ya sesionando y del que tengo el honor y el orgullo de ser actualmente su presidenta. Con respecto a lo mismo, hablamos en resumen y haciendo esta panorámica de mi país, porque es importante poner en relieve y en urgencia las necesidades de las personas adultas mayores y discapacidad, y sobre todo cuando hablamos del tema alimentario, ¿ya? El tema de alimentación en las personas adultas mayores sin duda está relacionado con la pensión que reciben, ¿ya? Y en su mayoría, y nosotros eso es conocido en todos los espacios, son pensiones lamentables, son paupérrimas, son, como decimos nosotros, bastante miserables. Y con respecto a la alimentación, tampoco los adultos mayores, las adultas mayores tienen un circuito, una red de protección familiar o social, muchas veces terminan, la mayoría, solos al final de sus días. Y en el tema alimentario, el sistema de salud les entrega a ellos o a ellas una bolsa de leche en polvo, una bolsa de arvejas en polvo, una bolsa de lentejas en polvo, resultando esto muchas veces siendo su único alimento dentro de todo el mes. Y eso es muy lamentable. Habiéndole contado un poquitito este panorama general, muy general obviamente, del distrito o la zona que yo represento, ¿por qué lo digo? Son cifras, son estadísticas, pero finalmente el trabajo en el territorio y en lo personal como diputada, que me gusta mucho, o sea, yo no concibo levantar un proyecto de ley, no puedo hacerlo si no lo hago desde las organizaciones, desde las personas, desde quien me está diciendo el día a día las carencias y los vacíos sociales que tenemos en nuestro país, y que son muchos. Estas cifras toman rostro, toman número, toman nombre de organizaciones o de personas de manera individual. Para mí es fundamental, como decimos, ir al territorio, no estar trabajando detrás de un escritorio, detrás de una oficina, ensuciarnos los zapatos para llegar, sobre todo cuando uno habla de zonas rurales, y eso la verdad nos llena de orgullo y nos hace sentir que de verdad estamos trabajando y siendo verdaderos representantes y puentes entre la comunidad y quienes nos necesita y el espacio donde se discuten todas estas políticas públicas. La siguiente lámina, porfa, Emanuel. La siguiente lámina. Eso. Bueno, hablando ya de frentón de la crisis alimentaria en Chile, nosotros estamos inmersos, crisis alimentaria, sí, perfecto, dentro de una crisis todavía que es la pandemia, ¿ya? También existe una guerra. Hablando de pandemia en Chile como dato, las mujeres en el plano laboral han retrocedido 10 años y más, que también es una cifra bastante dramática. Y esto obviamente ha desencadenado una crisis alimentaria no solamente en nuestro país, sino que sabemos que a nivel mundial. Pero también tiene que ver esta crisis alimentaria, eh, va asociada a la protección de otros derechos fundamentales como es el ejemplo, el agua como derecho fundamental, que en nuestro país no es tal. Si nosotros nos vamos al gráfico, podemos observar que estamos hablando de la zona o el distrito donde yo vivo y represento. El 67,4% de la producción de palta a nivel nacional se produce en la quinta región o la región de Valparaíso, como yo les contaba. La producción de palta actualmente se encuentra inmersa dentro de una crisis o de una guerra por la falta de agua, desatado por el agua. El consumo de agua, como les contaba actualmente, nosotros no lo tenemos consagrado en la Constitución del 80. Teníamos esperanza, acabamos de tener un plebiscito el domingo 4, teníamos la esperanza de que esa situación cambiara, pero no va a ser así. No sé personalmente, a pesar de todas las discusiones que ya se están dando,
cuándo se va a poder hacer realidad este sueño, porque la verdad es que hoy día ya se empieza a sentir como un sueño. Bueno, la verdad es que antes también se sentía así. Eh, pero esto nos cambia bastante el panorama. Y yo les pongo un ejemplo, un ejemplo concreto con lo que pasa en mi región. Existe una comuna llamada Petorca, donde la mayoría de las personas, Petorca está, bueno, también es parte del distrito que represento dentro, comuna Petorca y también provincia de Petorca que, está compuesta de otras comunas. La mayoría de las personas de las comunas de Petorca y alrededores se sobreviven con 50 litros de agua al día entregada por camiones aljibes. Eso es en rigor lo que se debería entregar. Me dicen en terreno que a veces ni siquiera son 30 litros de agua los que le llegan de manera diaria. Esta es una situación lamentable porque sabemos que en contraposición a esto, en Petorca existe una gran cantidad de actividad empresarial de monocultivos como es, por ejemplo, el palto, las paltas. Las paltas necesitan un árbol de palta aproximadamente 300 litros de agua para producir cada 3 días. Y sin embargo, este derecho para las empresas y las plantaciones y la actividad extractivista y agroindustrial no está prohibida. Entonces, como conclusión, ¿qué es lo que podemos sacar? Que en Chile un árbol de palta tiene más derechos que una persona. Y eso es dramático. Ahora, recordar también que tenemos por otro lado el tema de las abejas y sus colmenas, que son pilares fundamentales para la polinización y agentes además de seguridad alimentaria. Recordemos que el 75% de los tipos de cultivos alimentarios mundiales dependen de los polinizadores y esto se ha puesto en riesgo. ¿Por qué? Por el uso excesivo de pesticidas, por el cambio climático, la crisis climática sin duda, también por la pérdida que hemos ido teniendo de la flora nativa. Eh, entonces tenemos que avanzar de manera urgente en el uso sostenible de polinizadores. La siguiente lámina, por favor. Ahora, yendo a los efectos de la malnutrición en mi país. En el gráfico igual se ve bien lejos, pero bueno, la franja roja. Este gráfico es del año 2018 y nos muestra que existe o existía un 34,4% de la población que sufre obesidad. Chile se encuentra en el segundo lugar de los países con más obesidad y un 74,2%, algo se alcanza a ver ahí, tiene sobrepeso. Ahora, el gráfico es del 2018, estamos en el 2022. Ustedes a lo mejor se preguntarán por qué no traigo un gráfico actualizado. No es necesario, porque este gráfico al día de hoy sigue exactamente igual. Ahora, ¿quiénes son los más afectados por esas cifras y a dónde tenemos que focalizar las políticas públicas? Sin duda a los espacios de la población más vulnerable. Está comprobado estadísticamente que quienes tienen menos acceso a la educación, menos años de estudio, obviamente tienen menos posibilidad de consumir frutas, verduras, en contraposición a una persona que tiene más años de estudio, que no solamente por la conciencia que puedan tener respecto a lo importante de alimentarse bien, sino porque además está el recurso económico. Así que obviamente esa población tiene más posibilidades de ingerir legumbres, verduras, frutas, menos sal, más agua, cosa que está prohibido para los sectores que son más vulnerables. Y también, ojo, en las zonas rurales pasa lo mismo en mi país. Hay mayor índice de obesidad por lo mismo, claro, porque una persona que cultiva por temas de escasez económica va a tener la prioridad de vender su producto más que utilizarlo para sí mismo y así ir sobreviviendo. En Chile, la pobreza es una barrera que impide alcanzar ambientes saludables, acceso a la salud, acceso a la vivienda, acceso a la igualdad de género que yo estaba hablando, que son factores que sin duda inciden directamente en la tarea de asegurar el derecho a la alimentación adecuada. Y lo más importante, es un gran desafío de los estados de promover, de impulsar y de proteger. Siguiente lámina, por favor.
Acá se ha hablado harto del tema de igualdad de género. Permiso, estoy un poquitito alérgica, necesito limpiarme la nariz. Pausa, permiso. Bueno, la mala alimentación. Vemos en el gráfico que afecta en mayor cantidad a las mujeres, casi un 34%. Eh, ¿Y por qué pongo el foco en esta determinante social? Porque en Chile las tareas de las mujeres en cuanto a la crianza, en cuanto al trabajo, a los espacios laborales, educación, cuidados, eh, sin duda les deja, por un lado, poco tiempo para su desarrollo personal, físico, genera vida sedentaria, y también genera un alto nivel de estrés. Y el estrés, ¿cómo se combate muchas veces? De manera terapéutica, comiendo. ¿Y qué produce comer sin medida o sin ver los valores de lo que tú estás ingiriendo? Una malnutrición y por lo tanto obesidad. Por eso es fundamental la discusión a nivel de políticas públicas en los entornos sociales respecto a la importancia de lograr la igualdad de género y que las leyes que nosotros desarrollemos vayan de la mano con recursos económicos, para que éstas sean viables y sean ejecutables. Avanza la siguiente lámina, por favor. Bueno, y ahí vemos otro gráfico que también es muy alarmante y que tiene que ver con los niños, niñas y adolescentes, donde el panorama también es bastante crítico, el sobrepeso y la obesidad. Es otra pandemia que nosotros estamos viviendo en nuestro país, y es la pandemia de la obesidad. Un 54%, como vemos en el gráfico de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país, sufre de sobrepeso y obesidad. Y esto obviamente nos deja frente a un grave problema de salud pública, porque como decían los expositores anteriormente, un buen estado nutricional es un buen desarrollo en las actividades cognitivas y sociales de los niños, niñas y adolescentes. Chile lidera la prevalencia de obesidad infantil en el mundo. Y la pobreza cae nuevamente en un factor determinante para que esto suceda. Em, Cuando un niño o una niña, un adolescente tiene obesidad, tiene grandes posibilidades de, en su adultez, tener obesidad mórbida, con todo lo que eso implica. Y además, la obesidad en los establecimientos educacionales ha aumentado el índice de que los niños, niñas y adolescentes además sean víctimas de bullying. Y de eso tenemos que preocuparnos, tenemos que hacernos cargo. Quiero en la siguiente lámina, bueno, a raíz de esta información que nosotros, o que estoy exponiendo, es que nos preguntamos, y puse ahí un gran signo de interrogación. ¿Qué estamos haciendo para resguardar el ejercicio pleno del derecho humano a una alimentación adecuada? Siguiente lámina, por favor. Mira, nosotros, bueno, presentamos un proyecto hace unos meses atrás, el proyecto de ley marco para la promoción de la seguridad y soberanía alimentaria y nutricional. Pero quiero detenerme en algo que seguramente es muy evidente y es en la foto. Ustedes en la foto ven un producto, ¿no es cierto? Que es tomate. Pero no es cualquier tomate. Y por eso me detengo, esa foto la sacamos nosotros. Este tomate tiene características especiales, tiene forma especial, tiene olor especial, textura especial, y se llama tomate limachino. ¿Y por qué se llama así? Porque es sembrado, cultivado, cosechado en un sector del distrito que yo represento que se llama Limache. Tiene características que lo hacen bastante especiales y es desarrollado por comunidades pertenecientes a la agricultura familiar campesina. No se me ponga tan cerca, me falta poquitito, me voy a apurar. Y ellos están tratando y los estamos acompañando para que obtengan el reconocimiento de su denominación de origen. Eso es fundamental. Como legisladora, para mí es fundamental estar acompañándolos en este proceso, que además es un proceso de justicia para personas trabajadoras, pequeños agricultores y agricultoras, que muchas veces, por su condición de vulnerabilidad, son abusados.
Y en eso nosotros tenemos que poner atención. Y es mi obligación como diputada estar frente a estos procesos, estar llevando la bandera de esta lucha de estos pequeños agricultores familiares campesinos y que no sean vulnerados en algo que además para ellos es histórico, que vienen transmitiendo de generación en generación. Esto también lo entendemos como seguridad y soberanía alimentaria, y es nuestra obligación el resguardo del trabajo de ellos, su proceso productivo y sobre todo su trascendencia. La siguiente lámina. Las principales temáticas del proyecto de ley en general, bueno, ahí las menciono, estas son generales, hay bastantes más. El derecho a la alimentación adecuada, otros derechos como alimentarse, tener capacidad financiera para adquirir alimentos, el acceder a una dieta adecuada y agua para alcanzar un alto grado de bienestar y sanitización, y la protección desde el embarazo, que es fundamental, un dato profundamente relevante nos entregaba senadora con respecto a la vida del bebé en el vientre y los días posteriores a él, y también como producto nacional, mantener y aumentar la producción de alimentos, entrega de alimentos adecuados y también a personas en situación de mayor riesgo. Siguiente. Como diputada, ¿qué hemos hecho? Nuestra actividad o parte de nuestra actividad legislativa. Yo siempre hablo en plural. Yo soy una diputada que tiene un grupo pequeño, humano, pero muy potente detrás mío. Somos 7 personas en total que nos desplegamos en un territorio que es gigante, pero que sin duda mi labor como diputada no sería lo que es gracias a este tremendo grupo humano, territorial, legislativo, comunicacional que tengo. Y por eso hago mención especial a ellos y a ellas. Bueno, presentamos dos proyectos para resguardar la seguridad alimentaria en estos tiempos de crisis. Uno tiene que ver con el subsidio, un subsidio para regular el precio de la harina de trigo, y también la creación de una despensa nacional y solicitud de alerta alimentaria preventiva. Ahora, tengo que hacer un alcance. En mi país, como los diputados y diputadas no tenemos facultades sobre recursos económicos. Por eso este no es un proyecto de ley, son proyectos de resolución. ¿Qué quiere decir? El presidente actual resolverá tomarlo o no y darle una bajada legislativa y poder tramitarlo en la Cámara de Diputadas y Diputados y después posteriormente en el Senado. Así que por eso son proyectos, pero son de resolución. Ahí estoy con mis colegas. Siguiente slide. Bueno, a nivel de fiscalización, que es otra de las facultades que nosotros tenemos, legislar, fiscalizar, representar. A nivel de fiscalización, nosotros hicimos un requerimiento a la Fiscalía Nacional Económica para que se investigue una posible colusión en los precios de las empresas y los supermercados en relación a los productos de la canasta básica de alimentos. Como dato, cuando nosotros presentamos este requerimiento a la Fiscalía Nacional Económica, le preguntamos al fiscal, ¿cuándo vamos a tener respuesta? Esto lo presentamos marzo de este año, abril, nos dijo en 2 años y medio más por lo menos. O sea, es un tiempo extenso, larguísimo para cuando hay tanta necesidad y demanda en un país. Ahora, esperanzadormente nos dijo, porque vino una presión mediática, obviamente, de estas mismas empresas diciendo que no había colusión, de que eso bajo ningún punto, pero curiosamente, por lo menos esto pone alerta y las cosas se detienen. Nos dijo que quizás en 2 años, con la esperanza que, bueno, en 2 años voy a estar como diputada para poder ir a decirle a la comunidad los resultados de esta fiscalización. Siguiente página. Equipo legislativo en terreno. Lo que yo les contaba, es fundamental. Estar en terreno, levantar las demandas. Cuando la comunidad, cuando las personas tienen pena, tienen angustia, el cuerpo de manera natural cambia lo que se dice un pH. Estoy hablando de manera muy simple y muy como hablo yo como actriz también y como legisladora. Y hasta el olor de tu cuerpo cambia. Y cuando tú te abres a ello, yo creo que es tan importante saber que hay dolor, que hay pena, que hay angustia, que hay desesperanza. Por eso es importante, porque un proyecto de ley es letra muerta si tú no lo movilizas. Nada para un legislador o legisladora debe ser imposible.
nada, porque nosotros estamos ahí para representar. Y si no somos nosotros, ¿quién? Tenemos que abrir los caminos, tenemos que transformarnos, como digo yo, y creo que en mi país me he transformado un poco en eso, en una pesadilla para quienes finalmente tienen que decir, ok, lo vamos a hacer, o porque están motivados o porque no te quieren ver más, da lo mismo, pero tienes que transformarte en una pesadilla, porque es la única forma de que nosotros demos respuesta a todas las demandas y a estos vacíos sociales que al menos en mi país todavía existen en gran medida. Ahí estamos en el Banco de Alimentos, la Fundación Banco de Alimentos del Mercado Mayorista de Lo Valledor, que es de la región metropolitana. Quisimos conocer su experiencia, nos hablaron de un laboratorio que también habían levantado, financiado por el gobierno regional de la región metropolitana, y también para levantar leyes que vayan en beneficio y contra el desperdicio alimentario. Me falta poquito. La siguiente lámina. ¿Qué hemos impulsado? Ahí estoy en San Felipe, mira, estoy en Jairo, vino Jairo de FAO, fue desde Panamá, especialmente a San Felipe. Eh, Nosotros estamos ahí promoviendo y motivando, es una feria hermosa en San Felipe, privada, feria mayorista, muy organizada, y que se motivaron mucho cuando fui a conversarles acerca de la posibilidad de crear un banco de alimentos sacado de la experiencia de Lo Valledor, que obviamente estuvimos visitando allá en terreno. Eh, y están, creo que podría decir de manera responsable que va muy bien encaminado, y sería bastante vanguardista e innovador hacerlo en nuestra región y sobre todo en el distrito que represento. Siguiente. Bueno, y ahí estoy en Roma con Marcela Villarreal, también estuve con Gilmer Gebrandi, contándole y levantando la necesidad y la motivación de que Chile fuera la próxima sede del encuentro mundial parlamentario contra el hambre y la malnutrición. Marcela Villarreal dijo algo que de verdad yo lo repito y lo encontré muy bello, y que dijo que Chile era una inspiración para ellos, todo el trabajo que estábamos desarrollando. Cuando alguien dice que es una inspiración, es una palabra que viene desde el corazón. En otros espacios yo escuché que decían que era un laboratorio. Me sonaba un poquito frío, pero creo que esa frase que Marcela me dijo, me mencionó acerca de nuestro país y el trabajo que estamos levantando, fue muy motivante. Ser inspiración eh, te abre un camino de trabajo que pone el corazón y las demandas de las personas al centro de lo que nosotros tenemos que realizar. Esperemos que eso se materialice y que el 2023 seamos cumbre, nosotros sede de esta cumbre. Y antes de terminar, y por supuesto agradecer, no puedo dejar de hablar de lo que pasó el domingo en mi país, el domingo 4, con respecto al plebiscito donde ganó mayoritaria y de manera aplastante la opción rechazo. Eh, en este proyecto, en este texto que se estaba proponiendo como nueva constitución, se consagraba la alimentación adecuada y la seguridad y soberanía alimentaria como derecho fundamental. Entonces, yo pensaba que si se aprobaba este proyecto de ley que yo les estaba contando hoy día, quizás iba a ser el primero que se pudiera poner ahí a trabajar, porque lo teníamos listo. Después tiene un proceso interesante y muy enriquecedor, pero teníamos esa esperanza, teníamos esa ilusión, o por lo menos que fuera uno de los primeros. Sin duda eso no va a ser así, la elección se perdió, pero cabe preguntarse cuál es el compromiso como diputada. Se pierde una batalla, pero no la guerra, como dice el dicho. Tenemos que seguir trabajando con dignidad, con altura de miras. Fue un proceso democrático del que hay que aprender muchísimo, muchísimo. Y finalmente hay que luchar y seguir defendiendo el que tengamos que logremos la consagración. ¿Aló? Ahí sí, ya, muchas gracias. Eh, Independiente del proceso que venga en mi país, que yo personalmente hasta ahora lo desconozco, hay muchas conversaciones, muchos debates, tenemos que lograr la consagración
constitucional y así apoyar y aportar a los objetivos del desarrollo sostenible número 2, hambre cero para que en nuestro planeta algún día no sea un sueño, nadie más se vaya a dormir con hambre. Muchas gracias.